지금 복음 전하러 들어갈 수 없는 나라도 많이 있습니다. Hay muchos países en los que está prohibido predicar el Evangelio, 그런데 지금 복음 전하는 자들이 흩어진 pero 채로 son los discípulos esparcidos que están transmitiendo el Evangelio. 항상 기억에 Por eso siempre tiene que recordarlo. 성삼위 하나님께서는 보좌의 능력 9가지 가지고 삼시대를 Dios Trino, con 9 poderes del trono celestial, están cambiando las 3 épocas. 이 언약을 늘 붙잡고 예배하고 기도하는. Por eso, aferrándonos a este pacto, siempre damos el culto y oramos. 그러면 반드시 Entonces, absolutamente viene la época de 393. 그래서 여러분 지금 여기 앉아 계셔도 내일 예배 드릴 때도 언약만 Por eso, cuando ustedes están sentados aquí y al dar el culto el día de mañana, tiene que aferrarse al pacto de manera más 이 precisa. 언약 붙잡고 여정을 가는 걸 보고 전도라고. Y le llamamos que es un evangelismo ir por el itinerario aferrándonos a este pacto. 가보면 언제든지 하나님께서 일을 이루시게 됩니다. Y para hacer estas obras siempre Dios cumple su obra. En algunos momentos hay ocasiones que hay acontecimientos, pero siempre tenemos este pacto. 주로 뭐를 말씀하냐면은 Y en esos momentos 사자를 보내시. Dios habla que nos envía a sus ángeles. 여정을 갈 때 전도자를 가는 길 같은 거지만 표현을 주의 천사들이 이제 Y cuando vamos por el itinerario del evangelismo, que nos envía sus mensajeros y también los ángeles. 사건이 날 때 보면은 하나님이 하늘의 군대를 Y en algunos eventos o acontecimientos se levantan los ejércitos celestiales. 앞뒤로 우리를 인도하시고 뒤에서 보하시고. Quiere decir que Dios Trino nos da la guía delante de nosotros y detrás de nosotros, nos protege todo. Y acontece estas cosas. 언약을 바로 붙잡으면 일이 벌어져. Es algo que mucha gente no lo creen, pero cuando damos el culto y cuando nos aferramos al pacto, levanta estas cosas. 나라라고. A eso lo llamamos el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios está establecido aquí, 축복이 얼마나 완벽합니까? que estas bendiciones son muy perfectas. 지금 우리 흩어진 제자들은 Y también tenemos que ver que los discípulos esparcidos ahora parecen como las personas que están en el desierto. 여기서도 여러분이 Claro, entonces aquí 세 가지는 자동적으로 tiene que preparar 3 cosas. 여러분들이 써야 되는 Y ustedes tienen que aplicar las estrategias 강대국 작전입니다. de las naciones potentes. 강대국은 언제든지 장점이 있고 Quiere 단점이 decir que en las naciones potentes siempre hay lo malo y lo bueno. 잘 활용하면 되겠죠. Tenemos que aprovechar lo bueno de esas naciones. 이 흩어진 자들이 강대국 전략을 언제든지 Y los primeros que fueron esparcidos, ellos vieron lo bueno y lo malo y aplicaron las estrategias en esas naciones. 그걸 기억해야 됩니다. Por eso siempre tiene que 특히 민수기 14장 recorrer ustedes. 10절 사람들요. Sobre todo veamos las personas de Números 14, 1 al 10, que eran las personas del desierto. 오늘 반드시 나오는 게 광야 작전. Y entonces el día de hoy podemos ver las estrategias del desierto también, porque existen esas estrategias. 광야는 언제든지 잘 환경을 넘어서는 부분. Quiere decir que en el desierto tenemos que sobrepasar y prevalecer el ambiente, las circunstancias. 전에 지금 민수기에 보면은 뭐가 나온다 하니까 Y antes de ir, 하나님이 표시는 좀 이스라엘 전략입니다. si vemos el libro de Números, podemos ver las estrategias de Israel, de Dios, 중요하지만은 이스라엘 전략이 더 중요해요. que sí son importantes las naciones potentes y también el desierto, pero lo más importante es la estrategia de Israel. Es que ellos estaban en el desierto para que tengan lo grabado 이거 하려고 지금 붙들어난 y 거예요. también que tengan la raíz y la naturaleza. Ahí estaban en el desierto. 이기 때문에 붙들어난 거기 때문에 여러분이 이게 흩어진 Ahí estaban en el desierto para lo grabado, la raíz y la naturaleza. Por eso tiene que ver bien los discípulos 가는 esparcidos. 길에는 항상 세 종류 사람이 Y en el itinerario siempre existen las 3 tipos de cosas. 참고해야 되겠죠. Tenemos que tomar 광야길을 가는데 뭐가 나오나? la consideración. ¿Qué es lo que vieron en el desierto? 꼭 나옵니다. Siempre ahí.
불신앙의 사람. las personas de la incredulidad, 여기 숫자가 더 많아요. y que son la mayoría. 아니 불신앙 숫자 훨씬 많다. Quiere decir que hay más número de la incredulidad, pero ellos no tienen nada de poder, 사람들은 힘이 멸망의 힘, solo tienen el poder de la destrucción, 멸망할 수 있는 힘밖에 없어요. solamente tienen el poder para destruirse. 그러니까 Por 흩어진 eso 제자들은 흔들리지 마. los discípulos esparcidos no se han movido. 이럴 때마다 언제든지 말씀 심부름하는 지도자들이 나와요. Y en esos momentos siempre se levantan los líderes que llevan el recado de la palabra. Tiene que ver 요때에 bien. 꼭 Y en esos momentos 돕는 사람들이 siempre hay personas que les ayudan. 이 세종이는 항상 있기 때문에 흩어진 제자들은 기도 Siempre existen estas tres tipos de cosas. Por eso los discípulos esparcidos solamente tienen que orar correctamente. 전부 일리가 있다니까. Veamos a las personas de la incredulidad que tienen algo lógico, ¿verdad? 불신앙의 사람들이 얘기할 때는 대부분 사람이 왜 Y la 넘어가냐면 mayoría de, 말이 맞다. de las personas son engañadas porque lo que dicen ellos de la incredulidad es algo lógico, que para ellos a veces, 안 맞게 más 느껴지는 bien para ellos la palabra de Dios no tiene sentido. 출애굽기 14장 10절 11절에도 똑같이 불신앙 사람들이 Si vemos Éxodo 14, 10 al 12, ellos decían las personas de la incredulidad y eran la mayoría y no era algo incorrecto 우리가 tampoco. 애굽에 있을 때 근데 훨씬 낫지 Decían 않아요? que 지금 éramos 그거보다 mejores, estábamos en mejores situaciones en Egipto y era mejor que morir aquí en el desierto, 잘못 만나게 됐단 말이에요. que hemos conocido a un líder incorrecto, por eso estamos así, 맞잖아요. que cómo siguieron a Moisés, entonces tenían sentido y sería mejor que volviéramos. 사람들은 맞는 말을 합니다. Que así las personas de la incredulidad hablan 싸우고 así, 이기는 것이 보인다니까요. parece que están venciendo en la batalla, 맞잖아요. que es que por algún sentido tiene sentido. 내 말이 틀린다 이리 나온다니까. Y las personas de la incredulidad en la iglesia dicen que yo tengo el sentido, 그런데 그게 망하는 말입니다. pero son las palabras de la 이 사람들이 destrucción. 망하는 말을 했다니까. Ellos hablaban para destruir. 여호수아, 갈렙 이런 광야의 사람들은 Sin embargo, las personas del desierto como Josué y Caleb no fueron movidos. 사람들은요, 뭐 결정적일 때 또 나옵니다. Y las personas de la incredulidad hablan en un momento 저 decisivo. 마지막까지 갑니다. Hasta el último momento lo dicen lo 불신앙하는 mismo. 사람들은요, 밑도 끝도 없이 그냥 끝까지 가요. Que las personas de la incredulidad siempre continúan hasta el 이런 fin. 중요한데 또 말합니다. Y en este momento tan importante hablaba así, que estaban casi entrando y decían que no podían entrar 그 성읍과 막 강한 군대들은 못 por 간다. los grandes castillos y ciudades y los militares, 얼마나 이 표현을 잘했는지요. 막 사람들 가면 우리 그분 메뚜기에 불과. que lo expresaban tan bien que dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, 이렇게 표현했다. que expresó de esta manera. 요 그러면서 이제 또 이런 사람들, 이런 사람 또 이런 사람 Y se levantaron estas personas 고라 같은 como Coré, 요 다단, Datán 아비람 y Abiram. 이런 사람들이 붙어요. Se levantaron estas personas. 실제로 보면 나오죠. Si vemos en Deuteronomio 11, podemos verlo. 또 이렇게 만나가지고 Que ellos, me imagino que ellos estaban conectados espiritualmente. 땅이 버려져 빠져 다 죽는데 그게 문제야. 그 사람 살아있으면 죽으면 똑같아. 그게 문제야. Al final la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, pero eso no es el problema, que estén vivos o están muertos 늘 참고해. son los mismos. 여러분이 Siempre tenemos que considerarlo. 정말로 이 흩어진 자의 길을 가는데 항상 만나 불신. Cuando ustedes se van por el camino de los discípulos esparcidos, pueden encontrar y conocer a las personas de la incredulidad. 숫자가 또 많아요. Y tiene que considerar bien porque siempre hay la mayoría. Y el sistema de la democracia es por el 세상 voto 사람이 만든 por mayoría. 사상 중에 제일 좋은 게 민주주의라는 거지. 실제로는 나쁜 거예요. 그거. 우리 다수결이 뭐 평화만 하면 돼요. Por eso no es tan bueno en la realidad la democracia, porque aunque no sea la verdad o la realidad, 평화만 하면 tiene 된다. que, solamente tiene que tener más votaciones, 이게 얼마나 나쁜 겁니까? que por algún aspecto es malo, ¿verdad? 우리는 진리는 그거 알잖아. 다 맞다고 해도 아닌 건 아니지. Pero la verdad no es eso, aunque todos digan que eso es cierto, si no es incorrecto, es incorrecto. 흩어진 제자들은
이런 사람 있다는 걸 속지만 이 힘 안 묻어. Por eso los discípulos esparcidos tomen en cuenta que siempre va a existir este tipo de personas y no sean engañados. 지도자들이 나옵니다. Y en ese momento se levantan las personas como los líderes, como Moisés, 특히 que transmitió la palabra. Y si vemos, 흑암색 다 꺾잖아요. y si vemos Éxodo capítulo 5, con la palabra quebrantó toda la tiniebla. Y fue José a quien se le entregó la palabra tal como. Y Caleb, que continuó con esta palabra. Y así se levantan los líderes de la palabra. 이 사람들은 말씀 지도자들은 헌신은 작아 보여 숫자는 많지 않아요. Parece que los líderes de la palabra parece que son pocos y del número, pero ellos son las personas decisivas. 돕는 사람도 숫자가 많지 않아요. Que tampoco hay muchas personas que les ayudan, pero 전부 천년응답. todas esas personas recibieron la respuesta de 1000 años, 이드로 라합. sobre todo Jetro y Rahab. 항상 우리 흩어진 제자들은 기억해야 됩니다. Por eso los discípulos esparcidos tienen que recordar 어렵다고 보이지만은 그래서 여러분 흩어져 있단 말이에요. que parece que la situación es difícil, por eso están esparcidos. Pero al final y al cabo es mejor que estén esparcidos, 참 제자를 porque en esos lugares se podrán conocer a los verdaderos líderes y discípulos. Y a través de las personas de incredulidad hay muchos puntos que aprender. 언제든지 이제 훈련을 새로 시작해라. Por eso en cualquier momento comiencen de nuevo el entrenamiento. 어떤 훈련을 ¿Qué tipo de entrenamiento es? 지금부터 연습해도 일 열심히 하지만 언제든 찾아야 될 거 있어요. Desde este momento tienen que practicar, que tienen que trabajar duro también, pero hay unas cosas que siempre tienen que descubrir. 이러면 성공합니다. Si descubren lo que es absoluto, tendrán el éxito, porque es algo absoluto. 그러나 별 중요한 거. Podrán hacer muchas cosas, pero no son tan importantes. 아마 교회 안에 보면 막 이러발 참말 너무 뭐 이게 사소한 거 싸움 많더라. 그 필요 없어요. Que dentro de la iglesia también puede existir muchas preocupaciones y conflictos pequeños, pero no son necesarios. Tienen que descubrir lo que es absoluto. 이것도 잡아야 돼요. Y también tienen que aferrarse al horario de Dios. El horario de Dios. 절대적인 건데 하나님 시간표 Porque es algo absoluto y existe el horario de Dios. 성공합니다. Entonces siempre mantener el éxito. 레몬대 학업 여러분의 산업은 Y el estudio de los herramientas y el trabajo de ustedes va a ser como 절대적인 거란 las cosas de 말은 Dios. 내가 선택을 하는 걸 말해요. Lo absoluto significa que yo tomo la decisión por lo que es absoluto. 하나님의 시간표라고 하는 것은 내가 어떤 기회를 Y el horario de Dios significa la oportunidad, porque no siempre existe ese horario de Dios. 그렇게 할 때는 내가 제대로 누리는 걸 Y las cosas de Dios significa que yo estoy disfrutándolo. 그러면 됩니다. Eso es todo. 그래서 이제 흩어진 제자들은 뭐 교회당이라든지 또 이런 차원하고도 다르죠. 사실은 뭐 들어가지 못해 흩어져 있습니다. Por eso, para los discípulos esparcidos, están en unas situaciones diferentes que hablar el edificio de la iglesia, porque están esparcidos. 길지 않습니다. 중요한 거는 흐름을 잘 보면서 Por eso, aférrense bien al mensaje a mensajes que tampoco son muy largos, 예배만 잘 드려도 됩니다. que está bien, 예배에 성공하길 바랍니다. aunque demos bien, solamente dando el culto correctamente. 만들어 먹어라. Espero que tengan el éxito del culto. 이 모든 세상 다 주겠다. Es que eso es lo que fue la tentación del diablo, convertir las piedras en pan. Y al final dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. 예배에 실패하기를 원합니다. Por eso, lo que quiere el diablo es tener el fracaso 예배의 del 생을 걸고 그냥 culto. 정확하게 붙잡고 산다라. Por eso los pastores nunca pierdan la fuerza, sino entreguen la vida para el culto. Oremos.
렘데이를 주신 하나님께 감사합니다. Dios, te damos gracias por permitir el día del 전국 remanente. 세계 렘들의 영안이 Abre los ojos espirituales de los remanentes de este país y el mundo, y que ellos reciban primeramente las bendiciones espirituales y levántalos como las cumbres que preparan el recipiente espiritual. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.